y camino es el tema. Entonces, la serie es alcanza tus sueños, ¿sí? Haz realidad tus sueños. Y te hago la pregunta, ¿tienes sueños? ¿Tienes metas para este año? Y ¿se vale soñar? Pregunto yo, ¿se vale soñar? ¿Se vale tener sueños? Porque podemos tener conceptos equivocados ante lo que es un sueño, como te decía. Por eso te preguntaba, ¿crees que suena muy cursi la palabra sueños? Haz realidad tus sueños. ¿Crees que suena muy cursi? O sea, ay, sí, qué bonito soñar. Los sueños son metas. Los sueños son deseos que yo tengo. Los sueños son anhelos que yo tengo. Los sueños son propósitos que yo tengo. Y entre más loco sea tu sueño, pues menos creíble lo vas a hacer. Menos vas a creer en tu propio sueño. Entonces tenemos que aprender a soñar correctamente. Tenemos que aprender a soñar de forma ordenada. Hay que aprender a soñar de forma clara y de forma, ¿cómo se dice? En cuestión de prioridad. Muchas veces nos equivocamos y por eso es que los sueños nuestros no los alcanzamos. Yo te digo ahorita, sueña. Y tú dices, quiero ser el presidente de México. Dices, tú quieres ser el mejor jugador del mundo. Pues yo creo que te está yendo, estás escogiendo el sueño número 10. Empieza con el sueño número 1. Y a veces por eso es que no somos personas de sueños y no somos personas que alcanzan sueños. Porque siempre nos vamos al número 10. Siempre nos proponemos una meta, la meta 10, cuando tenemos que proponernos primero la meta 1. ¿Sí? Por decir así, yo quiero ser un gran empresario y esa es mi meta. Y ando viendo cómo ser el gran empresario. Esa es la meta 10. Meta 1 para llegar a ser el sueño 1, para llegar al sueño 10. Aprende a vender. Porque todo empresario vende algo vende, un servicio, un producto, pero algo vende, aprende a vender. Sueño número 1 para llegar al sueño 10. ¿Sí me explico? Sueño número 2, ¿sí? De aprender a vender. Crecer en esas ventas que haces. Establecer ventas, crecer, ¿sí? Para llegar a ser el empresario, pero no. Número 10. Me enfoco en el número 10, y el 10 es inalcanzable ahorita, como decía yo la enseñanza del año nuevo, ve si tienes lo que se necesita. ¿Te acuerdas? Cuando dice, ¿quién no? Calcula los gastos y ve si tiene lo que necesita, dijo Jesús. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces no somos soñadores porque nos vamos al sueño 10 y no empezamos por el sueño 1. No somos personas que alcanzan sus sueños. ¿Sí? Entonces, la enseñanza de ahora, lo que te acabo de decir, tiene que ver con la serie Alcanza tus sueños. Vamos con lo del tema de hoy, propósitos y camino. Propósito y camino. Mira lo que dice la Biblia, ¿sí? En Romanos 7:18. Qué interesante es. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien.
yo sé, dice, que esto es, bueno, déjame lo leo todo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjate bien lo que encontramos aquí, dice, y yo sé que en quién, en mí, está, ¿qué hay? En mí, esto es, en mi carne, ¿qué hay? No mora el bien. ¿Quién dijo? Pablo. Yo sé bien esto, dice, que en mí no mora, ¿qué? El bien. Esto es en mi carne, dice. Y dice, yo sé. Y esto es muy importante. Yo te hago la pregunta, ¿tú sabes? Pablo dijo, yo sé. Yo te hago la pregunta, ¿tú sabes? ¿O eres de las personas que te gusta hacer como el que no sabe? O sea, yo sé, dijo Pablo. ¿Qué sabe Pablo? El mal que hay en su carne. Yo te pregunto, ¿tú sabes el mal que hay en tu carne? Muchas de las veces queremos no ver el mal que hay en nuestra carne. No lo queremos ver el mal que hay. Y es importante aprender a ver el mal que hay para vencerlo. Es importante observar el mal que hay en nosotros para triunfar. Es importante aprender a observar nuestra forma de ser y vivir. Es importante, yo sé bien, dice Pablo, sé lo que pasa en mi cuerpo, sé lo que pasa en mi carne, o sea, sé mis debilidades, sé mis defectos, sé mi talón de Aquiles, sé de qué pata cojeo, dice el apóstol Pablo. Y fíjate bien, eso nada más es introductorio. El tema propósito y camino, observa bien esto, el tema propósito y camino está aquí, porque el querer el bien, dice, está en mí. Porque el querer el bien está en mí. Eso se trata la enseñanza. El querer el bien está en mí. Entonces, ¿qué hay en nosotros según lo que dice Pablo? Querer el bien. ¿Sabes qué son los sueños? Los sueños son cosas que deseamos. ¿Y qué hay en nosotros? Querer el bien. Querer el bien es, tenemos la habilidad dada por Dios de desear. Tenemos la habilidad establecida por Dios en nosotros de desear. Tenemos la habilidad establecida por Dios de nosotros de anhelar, de querer, de lograr, de conquistar, de trabajar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hizo personas con espíritu de poder. Con espíritu de poder, o sea, con habilidad de hacer cosas. Entonces, en nosotros dice, está ese el querer el bien está en mí. Ojo con esto, pero no el hacerlo, no el hacerlo. Y aquí empieza un problema en nuestras vidas, en la vida de toda persona empieza un problema. Porque cuando tú y yo como personas dejamos crecer el no hacerlo, cuando nosotros desarrollamos mucho el no hacerlo, el querer el bien está en mí. Quiero ser maestro, ese es querer el bien. Quiero ser maestro, querer ser maestro está en mí. Pero no el hacerlo. Cuando nosotros no sabemos discernir esto, el no hacerlo, escúchame bien esto, el no hacerlo empieza a desarrollar en nosotros ataduras. El no hacerlo. Quiero ser maestro, pero es muy difícil. Cuando me acostumbro a hacerle caso a este lado,
al no hacerlo, entonces yo ya entrené mi vida a que todo lo que es difícil lo dejo a un lado. Porque tengo años de mi vida, si no es que toda mi vida, entrenando mi vida al no hacerlo. Quiero aprender a tocar batería. Ya me di cuenta que está difícil, entonces lo dejo. ¿Por qué? Porque me tengo entrenado al no hacerlo. Quiero aprender inglés. Pero es batalloso, entonces no. Estoy atado a que las cosas que son difíciles debo renunciar. A las cosas que son difíciles las debo dejar. Yo me entrené a eso. ¿Sí me explico? Inconscientemente me entrené. ¿Sí? Por ejemplo, me quiero aventar del bungee, pero me da miedo. No lo hago. Me entreno a obedecer el miedo. Quiero ir a la universidad, pero me dio miedo. No voy. ¿Por qué? Porque le hago caso al no hacerlo. Entonces el miedo se convierte en una atadura en mí. El miedo se convierte en una atadura en mí. El miedo controla. El miedo somete mis ganas de querer. Quiero hacer lo que está bien, pero hay una atadura que me dice no lo vas a hacer. Y esa atadura es, como te digo, hay cosas. El miedo no me deja. Como decía, las cosas que son difíciles. Ya me entrené que a mí no me gusta hacer cosas que lo que es complicado yo lo dejo. Ahora, lo que me da miedo yo lo dejo. ¿Sí? Lo que me da miedo yo lo dejo. Ahora, no me gusta batallar. Me he entrenado a no batallar. ¿Sí? Todo lo que me hace batallar, lo rechazo. ¿Sí? Se crea una atadura en nuestra personalidad que siempre está sometiendo está suprimiendo, está sometiendo nuestros deseos. Entonces, sueño, pero luego reacciona la atadura. Sueño, pero luego reacciona el problema en mí. Y me reprime, me somete, controla mis sueños. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. La enseñanza es propósito y camino. ¿Qué es propósito? Propósito es la intención de hacer algo que se tiene. ¿Sí? Tú quieres hacer algo. Yo quiero ser maestro. Ese es el propósito. Eso es un propósito. El propósito también es la razón por la que vivo haciendo algo. Propósito es, el propósito se establece de un sueño escogido. El propósito se establece de un sueño escogido. Fíjate, la Biblia enseña de propósito y camino. Y una vez escuché a un gran filósofo, y este filósofo se volvió muy famoso por esto. Vive en tu propósito y sigue tu camino. Y es lo que nos enseña la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Y este filósofo se volvió muy famoso con eso. Vive tu propósito y sigue tu camino. Y de eso se trata la enseñanza. Yo cuando lo escuché hace mucho, y dije, eso está en la Biblia. Y así cuando escucho cosas muy bonitas de los pensadores de la ciencia moderna de hoy, del positivismo, ¿sí? Por ejemplo, decrétalo, dice la gente hoy en día. Todo eso está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia. Todo lo motivacional que la gente está sacando hoy está en la Biblia. Está en la Biblia. Las ciencias que hay hoy, la Biblia es antes que esas ciencias. Bueno, ¿qué es camino?
camino. Es la vía que me dirige al cumplimiento. Es la vía que me mantiene en lo que quiero estar haciendo. Son las cosas que debo mantenerme haciendo para seguir en el sueño o en el propósito. Eso es un camino. Vive tu propósito y mantente en el camino. Es lo que vamos a aprender en esta enseñanza. Vive tu propósito y mantente en el camino. Por ejemplo, quiero ser profesionista. ¿Cuál es el camino? El estudio. ¿Sí me explico? Entonces yo quiero ser profesionista. El camino que yo en mi vida debo de tomar es la vida del estudio para ser un profesionista. Mi propósito, propósito es lo que yo quiero ser, lo que yo quiero hacer. Quiero salir de vacaciones en julio. Ok, mi propósito, ¿cuál es el camino? Empieza a hacer un ahorro para esa fecha. Mi propósito es salir de vacaciones. ¿Cuál va a ser el camino para lograr mi propósito? Empezar a ahorrar, a hacer un cochinito y ponerle ahí ahorro para vacaciones. Y empezar una vida de ahorro que me haga lograr el propósito de salir de vacaciones. Vive tu propósito, sigue el camino. ¿Sí? Ahorita lo vamos a entender mejor. Punto número 1. Estamos viendo propósito y camino. Punto número 1. En nuestros sueños está nuestro propósito. Dices tú, ¿cuál es el propósito? Pues te digo, ¿cómo ves, qué significa para ti la palabra sueños? ¿Cómo ves la palabra sueños? O sea, en nuestros sueños, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, encontramos o está ahí, pero tenemos que encontrar nuestro propósito. Ahí está. En nuestros sueños, en nuestros deseos, encontramos nuestro propósito. ¿Por qué? Mira, dices tú, en la edad adolescente, quiero ser maestro. Me gustaría ser maestro, pero también me gustaría ser doctor, sería padre. ¿Sabes qué? También me gustaría ser ingeniero, ganan bien. Ok, ya tienes 3 sueños. Por eso te digo, en tus sueños está tu propósito. ¿Por qué te digo esto? Porque nunca tenemos un solo sueño. Todos tenemos diferentes sueños. ¿Sí? Y a veces tenemos sueños muy contrapuestos. Si eres honesto con lo que desea tu cabecita a veces es muy opuesto un sueño al otro. Por ejemplo, Ángel escogió el camino de la música. Decidió que el propósito de su vida iba a ser músico. ¿Sí? Pero para escoger su propósito, tuvo que hacer a un lado o posponer algunos sueños. ¿Sí me explico? A lo mejor tenía como otra opción una carrera diferente, pero escogió la carrera de la música. Y se vino desde Chiapas a estudiar música aquí a Saltillo, ¿verdad, Ángel? Entonces sí estudió 8 años y ahorita ya es egresado y sigue en su propósito. Y tiene que mantenerse en el camino. Entonces, es lo que te digo, en nuestros sueños está nuestro propósito. Entre todo lo que sueñas, entre todo lo que deseas ser, escoge uno.
escoge un propósito, acepta uno, tómalo, hazlo personal, hazlo propio, tómalo en serio, ¿sí? Y es cuando se convierte en el propósito de vida. Por eso dice, vive con propósito o vive tu propósito y mantente o sigue en el camino. Propósito de vida. Sí, bueno, déjame te leo esto. Los sueños son esos buenos deseos o intenciones que tenemos. Son esas buenas cosas que queremos. ¿Sí? Tenemos sueños porque fuimos creados para soñar. Tenemos sueños porque fuimos creados por Dios para soñar. Lo te leí el domingo pasado, que decía el versículo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Fuimos creados para soñar. Entonces, sí, hay grandeza en nosotros. Por eso deseamos cosas superiores a la condición en la que estamos hoy. Hay grandeza en nosotros, deseamos cosas buenas, queremos cosas buenas, porque querer el bien, dice Romanos, la cita que habíamos puesto, 7:18, querer el bien, ¿en quién está? Está en mí. Entonces querer algo mejor a lo que tengo hoy, querer estar mejor que hoy, querer superar cosas en mi vida, mejorar cosas en mi vida, es parte de mi naturaleza porque querer el bien está en mí. Fue hecho por Dios, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos diseñados para anhelar grandeza. Fuimos diseñados para desear mejorar. Fuimos creados para desear avanzar. Pero hay un enemigo. Hay un enemigo. El diablo y las cosas que hemos dejado crecer en nuestras vidas. El miedo. ¿Sí? El miedo. O cuando decimos las cosas que son difíciles, yo no le entro. No me gusta batallar con cosas. Cosas que hemos establecido en nuestras vidas nos hacen renunciar a las cosas buenas que Dios activa en nuestras vidas. Porque tanto tú como Dios, Él está interesado en que tú hagas cosas buenas. Ojo. Reconocer que tenemos buenos deseos, reconocer que deseamos lograr buenas cosas, ojo, empezará a activar nuestras ilusiones para que activemos nuestra fe y esperanzas. ¿Sí? Ojo, reconocer que tenemos buenos deseos, reconocer que tenemos buenos deseos. ¿Puedes reconocerlo? No me contestes, no muevas la cabeza nada más. ¿Puedes reconocer que sí deseas? Deseo cosas buenas en mi vida. Deseo, y no quiero enumerar ninguna. Deseo que mi vida sea mejor en diferentes áreas. Reconócelo. ¿Para qué? Para que entre más lo reconozcas, es que sí quiero. Pero ¿cuánto dura el quiero? Entre más intentes mantener el quiero, más se va a desatar una lucha con la atadura. Entre más quieres fortalecer en tu mente, quiero, más se va a desarrollar, se va a desatar una lucha contra el enemigo. Sí quiero. Pero acuérdate que no te gusta batallar, te dice el enemigo. Si la atadura, sí quiero. Te dice acuérdate que a ti te da miedo. Te dice la atadura. Sí quiero. Pero acuérdate que tú no le entras a las cosas difíciles.
te dice la atadura. Empieza una lucha, por eso te digo que entre más reconoces, entre más te inclinas al lado del que sí quiero, más activas tus ilusiones, más activas tu fe en lo que quieres. Seguimos adelante. Número 2. Liberar el querer para empezar a vivir en el propósito. Liberar el querer para vivir en el propósito. El número 1, decíamos que el número 1 es, en nuestros sueños está nuestro propósito. Hay que comprometernos con un sueño. Hay que escoger en un sueño, hay que escoger uno de nuestros sueños para que se convierta en nuestro propósito de vida. ¿Sí? En nuestros sueños está nuestro propósito. Solamente de todos los sueños que tenemos que escoger uno, por lo pronto uno, para que se convierta en el propósito de nuestras vidas. Número 2, liberar el querer para empezar a vivir en el propósito. Es importante liberar el querer. Lo que tenemos que enfocarnos es en liberar el querer. Hemos aprendido en Romanos 7:18 que el querer que está en nosotros está controlado por algo, ¿sí? Por ese mal que está en nosotros. Y nosotros tenemos que liberarlo. Por eso te decía, es importante que reconozcas que sí quieres mejorar. Es importante que reconozcas que sí deseas cosas buenas en tu vida. ¿Para qué? Para que ese querer se libere. Para que ese querer te propongas liberarlo. Te propongas liberarlo. Y no se vale estar siendo reprimido por el miedo, estar siendo reprimido por la irresponsabilidad, estar siendo reprimido porque no me gusta batallar, estar siendo reprimido porque no me gustan las cosas difíciles. Es importante liberarlo. Los sueños son buenos deseos o intenciones bloqueadas. Es lo que aprendemos aquí, ¿sí? Por algo que controla, domina o manipula nuestra voluntad. Los sueños están bloqueados por algo que manipula, que controla nuestra buena voluntad. Y todos vivimos estos problemas. Por ejemplo, viene a mí el buen deseo de ayunar más. Va a venir la carne a quererme manipular a no hacerlo. Si yo quiero pasar más tiempo con Dios orando, ese es mi buen deseo, va a venir la carne contra mí a quererme manipular y va a intentar manipularme hasta que logre el cometido de someterme a no hacerlo. ¿Sí? Bueno, hay que aprender cosas conectándonos con el querer para liberarse del problema. Hay que aprender a hacer cosas conectándonos con el querer para liberarse del problema. Así liberamos el querer, ¿sí? Porque ya sabemos que está el enemigo. Entonces tú tienes que aprender a hacer cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que te mantengan en el querer. Cosas como, por ejemplo, si necesitas animación audible, buscarla. Por ejemplo, si necesitas ponerte a hacer algo físico, hacerlo. Cosas que te mantengan conectado al querer y elimines y apagues y anules
la atadura que ha estado desarrollada en tu vida por muchos años y ha sido fuerte. Cosas, inclusive, mira, comprometerte en algo o con alguien. Por eso te digo, tienes que aprender a hacer cosas que te conecten con el querer. Tienes que aprender a hacer cosas. Por decir así, ¿sabes qué? Digo yo, ¿sabes qué? Es que yo batallo para estudiar la Biblia yo solo. Y batallo. Una idea creativa, ¿sabes qué? Kevin, oye, ¿qué te parece si nos juntamos un día entre semana? Juntos a hacer un estudio bíblico. ¿Sí? Y ya ese compromiso que yo creé con él me va a ayudar a mantenerme conectado. ¿Sí? Y es igual, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero ir a correr. Ay, es que batallo solo. Mira, fulano siempre corre. Le voy a decir que si puedo ir con él. Aprender a hacer cosas que nos mantienen conectados con el querer para vencer la atadura, para vencer esa atadura que no nos deja lograr lo que queremos. Cosas. Te hago una pregunta. Decía ahorita, ¿crees que tienes sueños? Ok, ahora te hago una pregunta. ¿Crees que puedes hacerlos? ¿Crees que puedes hacerlo? Yo sé que la respuesta obligada es que sí. Pero tú, honestamente en tu interior, ¿crees que los puedes lograr? ¿Crees? Porque precisamente el no hacerlos revela la atadura que hay en nosotros. Y precisamente no nos activamos porque de antemano reconocemos que lo que hay en nosotros es más fuerte que mi deseo. No nos activamos porque mi deseo es más fuerte. Y muchas de las veces, aunque tengo un gran deseo, me sale una oportunidad del millón para algo y la rechazo porque sé que mi atadura es más fuerte. Es como, por ejemplo, yo por muchas veces rechacé ser pastor. ¿Por qué? Porque le daba importancia a cosas en mi vida, ataduras que no me dejaban. ¿Sí me explico? Por eso te digo, ¿crees que puedes lograr? A ver, establece algo, un sueño, una meta, un propósito para este año. ¿Por qué lo eliminas? ¿Por qué lo haces a un lado? Porque crees que es imposible. ¿Por qué crees que es imposible? Por la atadura. Por la atadura. Por el problema en ti. Que te grita, hey, acuérdate que tú no puedes. Ejercita conectarte con el querer, escogiendo querer y orando para que tu querer, orando por tu querer y rechazando, escucha bien esto, con autoridad el no querer porque se presenta. Te lo leo otra vez. Ejercita conectarte con el querer. Ejercítalo. Sí, ejercítalo. Escogiendo querer. Ejercítalo. O sea, voy a escoger querer. Decide. O sea, quiero ir a correr. Bueno, ejercita siempre. Escoge querer. Escoge correr. Escoge correr. Número 1, escoge correr. 2, ora por tu querer. O sea, Señor, mi propósito, mi deseo es correr. Ora por tu querer. Yo quiero lograrlo, yo quiero correr.
Y ayúdame a lograrlo. Mi propósito, mi deseo es correr, es ir a correr. Lo quiero lograr. Y 3, rechaza con autoridad el no querer que se presenta. Tengo muchos sueños. Sueño en el nombre de Jesús. Lárgate de mi vida. Yo quiero y lo voy a hacer. Escoge lo que quieres. Ora por lo que quieres y rechaza lo que se opone. Yo quiero levantarme e ir a correr. Mi propósito. ¿Sí? Yo quiero ahorrar. Mi propósito es, Señor, enséñame a ahorrar. Yo quiero ahorrar. Y cuando viene la tentación de gastar, habla con autoridad sobre ti en el nombre de Jesús. Gula, glotonería, vete de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ansiedad, desesperación por gastar, te ordeno que te vayas de mí y yo escojo ahorrar. ¿Sí me explico? Escojo ahorrar. En el mundo del positivismo, gente paga por estas pláticas, pagan por estas conferencias. Y ellos háblalo, ¿sí? Háblalo, decláralo, ¿sí? Ponte de acuerdo con tus metas, ponte de acuerdo con tus sueños. Es lo que yo te estoy diciendo, pero también estamos usando los recursos poderosos espirituales, que es la autoridad en el nombre de Jesús, porque sabemos que la gula es una influencia, sabemos que nuestros malos deseos están siendo influidos, alterados, manipulados por el diablo para que sean más fuertes en nosotros, para que nos sometan a nosotros. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Escoge tu sueño, ora por tu sueño y con autoridad en el nombre de Jesús rechaza la atadura, rechaza al enemigo. Quiero ahorrar. Ay, pero se me antojó este pantalón tan bonito. En el nombre de Jesús, ganas, aguántate. Quiero ahorrar. Ay, pero se me antojó ir a ese restaurante nuevo que acaban de abrir. Gula en el nombre de Jesús, aguántate. Escojo ahorrar en el nombre de Jesús. Si lo hablas, si lo haces como te digo, te prometo, te garantizo, ¿sí? Que lo vas a lograr. Filipenses 2:13. Por eso es que te lo garantizo. Filipenses 2:13 dice que Dios produce querer. Por eso te digo es que ores. Porque dice Filipenses 2:13 que Dios produce querer. Entonces, ¿sí? Entonces, nuestro Dios fortalece. ¿Qué nos enseña ese versículo de Filipenses 2:13? Que Dios fortalece nuestro querer hasta lograrlo. Dios fortalece nuestro querer hasta lograrlo. Dice Filipenses que Dios produce el querer en nosotros. Entonces Dios fortalece nuestro querer hasta que lo logremos. Desarrolla en nosotros querer cuando se lo pedimos hasta lograrlo. Quien hace obras, quien hace obras, escoge hacer obras. ¿Qué significa eso? Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Quien hace obras es porque escoge hacerlas. O sea, si yo voy a correr, es porque escogí hacerlo. No me levanto sonámbulo a hacerlo. No, hubo un proceso de escogerlo. Hubo un proceso de decidirlo.
Hubo un proceso de implementarlo en mi vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que aprender a ser personas que hacen cosas. A ser personas que hacen cosas. Te hago una pregunta y analiza. A lo mejor muchas de las veces nosotros somos personas que tenemos acostumbrados toda la vida, estamos acostumbrados toda la vida a no hacer nada. Entonces, punto número 1, aprende a hacer cosas. Somos de las personas que inició el día y termina el día y no hago nada. Dices tú, voy a trabajar. Ah, sí. Pero si no tuvieras que hacerlo, ¿lo harías? Si te dijeran, ¿sabes qué? Yo te voy a mantener toda la vida, ¿irías a trabajar? Entonces habemos muchos de nosotros que somos personas que no sabemos hacer cosas. Tenemos que aprender a hacer cosas. Tenemos que aprender a conectarnos con nuestro yo interno. Aprender a conectarnos con mi yo. Con mi yo que se le ocurrió limpiar la casa. Pero como estoy acostumbrado a no hacer cosas, entonces yo interno, cállate. ¿Sí? Porque estoy acostumbrado a no hacer cosas. ¿Sí? A mi yo interno se me ocurrió pintar la casa, pero como soy una persona acostumbrado a no hacer cosas, le digo, no. Somos creados para buenas obras. Quien hace buenas obras no las hace en modo zombie. Hay un proceso de decisión, hay un proceso de determinación, hay un proceso de escoger. Por ejemplo, yo tiro esto aquí, yo paso por aquí y lo veo. Si soy de la persona que no hace cosas, paso por un lado. Pero la persona que hace cosas, en esos segundos de que se agachó a agarrarla, vivió el proceso de decidir, de determinar y actuar. No lo hizo en modo zombie. ¿Qué te quiero? Porque habemos personas que creemos que quien hace cosas es porque le gusta. Creemos que hay personas que hacen cosas porque se les facilita. Creemos que hay personas que hacen, ay, es que tú eres bien trabajador. Sí, como si fuera una virtud que llevamos desde que nacimos. Ay, es que tú eres bien inteligente. Como si fuera una virtud exclusiva de esa persona. No, todos tenemos el mismo tipo de cerebro, es el mismo modelo, es el mismo diseño, recibimos el mismo cerebro, pero una persona decide usarlo y la otra no. ¿Sí me explico? Una persona decide usarlo y la otra no. Una persona, por eso el que hace buenas obras es porque decide hacerlas. Pero nosotros nos excusamos, es que a él se le da. ¿Y a ti que se te da nada? Número 3. Fíjate bien, vivo mi propósito y me mantengo en el camino. Aquí vamos a aprender unas cosas muy interesantes. Hay una historia en la Biblia, Segunda de Crónicas 17:3. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, dice, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Vamos a leer otra cita de Segunda de Crónicas 17:6, que también habla del rey Josafat. Segunda de Crónicas 17:6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová
y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Estamos viendo este punto: vivo mi propósito y me mantengo en el camino. Josafat era un rey del pueblo de Israel. ¿Sí? Era un rey de Judá. Era rey. Y ser rey del pueblo de Dios no es lo mismo que ser rey de cualquier otra nación. Ser rey del pueblo de Dios era diferente y es especial, y no cualquiera puede ser un rey exitoso en el pueblo de Dios, en la nación de Dios. Y el propósito de Josafat, fíjate bien, el propósito de Josafat era ser rey del pueblo de Dios. Entonces llegó el momento en que Josafat fue puesto como rey. Él sabía que él tenía que ser rey y él fue puesto como rey. Pero vemos en estos, dice en el último capítulo, en el versículo que dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Por qué no es lo mismo? Porque para ser rey del pueblo de Israel o de Judá, pero lo voy a usar como el pueblo de Israel, para ser rey del pueblo de Israel es ser rey del pueblo de Dios. Ser rey del pueblo de Israel es ser rey del pueblo de Dios. Y hubo muchos reyes que fracasaron, intentaron ser reyes del pueblo de Dios. Y sí, su propósito era ser rey del pueblo de Dios, pero ¿sabes qué estuvo mal? Su camino. Ahí tropezaron en su camino. Y Josafat no tropezó en su camino, porque si mi propósito es ser rey del pueblo de Dios, entonces ¿cuál es el camino para tener éxito como rey del pueblo de Dios? ¿Sabes cuál es el camino? Es servir al Dios de Israel. El camino para ser un rey exitoso en la nación de Israel es ser un rey que sirve al Dios de Israel. Porque el Dios de Israel es un Dios que mete sus narices en lo que pasa en Israel. Entonces, como es un Dios que mete sus narices, es un Dios que quita reyes y que pone reyes. Entonces, si yo quiero ser rey del pueblo de Israel, entonces mi camino debe ser servir al Dios de esa nación. Camino correcto, propósito con camino correcto. Hubo reyes que que quisieron, su propósito era ser el rey del pueblo de Israel, pero con otro camino. Por ejemplo, a mí me encanta la historia, y siempre dicen, y lo dice aquí con Josafat, y lo dice con Josías, el niño rey. Me encanta esa historia. Josías, el niño rey, el niño que lo pusieron rey porque su padre murió muy joven, porque el Dios de la nación de Israel mete sus narices en los reyes, y este fue un rey malo y fue un rey que escogió un camino incorrecto. Entonces Dios hizo así: vámonos, te vas. Y el hijo, para sucederlo, estaba muy chico. Entonces Josías fue puesto rey, muy niño. Y dice la Biblia que Josías, su propósito era ser rey, y escogió los caminos de David, su padre. Su padre no era David. Su padre no era David, pero dice, escogió los caminos de David su padre. Y Josafat también, su padre no era David,
Pero dice en estos versículos, en este capítulo, que Josafat escogió los caminos de David, su padre. O sea, escogieron el camino de un rey exitoso. Como reyes, fueron inteligentes y escogieron el camino de un rey exitoso, como lo fue el rey David. Escogieron el ejemplo de David y lo siguieron tanto Josías como Josafat. Entonces, mi camino es muy importante para yo alcanzar mi propósito. Mi camino es importantísimo. Y aquí es donde nos equivocamos nosotros. A lo mejor te has equivocado tanto en tus sueños porque terminas escogiendo un mal camino. No has alcanzado tus sueños porque has escogido un mal camino. Mira, por ejemplo, un ejemplo, quiero ser futbolista profesional. Ese es mi propósito. Quiero ser futbolista profesional. ¿Cuál es el camino? El camino es una vida de deporte y disciplina. Si quiero ser futbolista profesional, el camino es una vida de deporte y de disciplina. Y ahorita hay niños siguiendo ese propósito en su vida. Hay niños que en lugar de estar jugando con los demás niños, allá diciendo mentiras, peleándose uno con otro, allá volviéndose vagos, están en una escuelita de fútbol entrenando vida de deporte. Hay niños ahorita que todavía no son mayores de edad, entre los 15 y 16 años, viajando por el mundo en la vida de deporte, casi en competencias. En competencias, una vida de deporte, porque su propósito es ser profesional, una vida de deporte con disciplina. ¿Por qué? Porque ese es el camino a su propósito. Mi propósito es ser futbolista profesional. Por ejemplo, hay un beisbolista que jugó aquí con los Zaraperos, Cristian Zazueta. A su hijo lo firmaron los Yankees, es menor de edad. ¿El niño dónde está? Allá viviendo una vida de deporte. No está en la calle, allá en su barrio, en la vagancia, tirando piedras, peleando con gente, ¿sí? No, está viviendo una vida de deporte. Está allá, en Estados Unidos. Es menor de edad, es adolescente, pero está viviendo, está en el camino de su propósito. ¿Cuál es el camino? Una vida de deporte, con disciplina. ¿Sí? Bueno, ¿estamos entendiendo lo que es propósito y camino? Bueno, ya no voy a explicar más, ahora voy a poner ejemplos que te hagan caer el 20, que te aclaren bien esta enseñanza. Escucha estos ejemplos, mira. Por ejemplo, el que dije ahorita, quiero ser profesionista. ¿Cuál es el camino? Mi meta es ser profesionista. La vida de estudio. La vida de estudio es el camino correcto. Bueno, ahora te voy a poner varios ejemplos de propósito correcto y camino equivocado. Propósito correcto y camino equivocado. Mira, ¿han visto ahora en la semana, en las noticias, quienes ven las noticias van a saber lo que estoy diciendo? Ahora en la semana despidieron en la ciudad de Aguascalientes a una señora, a una licenciada que era secretaria de seguridad en Aguascalientes. O sea, secretaria de seguridad, o sea, era jefa de policías. Era jefa en el área de policías y la despidieron.
Ella estaba viviendo en su propósito. Ella estaba viviendo en lo que a ella le gusta hacer. Pero ¿sabes por qué la despidieron? La despidieron porque ella hizo un corrido sobre su vida, y en el cual sale ahí tomando, festejando, e incluso dice la canción ahí con escote pronunciado, ¿sabe cómo es? Pero el caso es, cuando salió a la luz ese corrido, ¿qué le hicieron? La despidieron. Y aquí hay una buena enseñanza, escuchen todos, por favor. Hay una gran enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué la despidieron? Porque no supo escoger su camino. Estaba en su propósito, que es ser jefa de la policía, seguridad pública. Era su propósito, era su sueño, era su anhelo. Pero el camino por el que iba jamás se junta con su propósito. Jamás se junta. Inmediatamente la despidieron. Su camino arruinó su propósito. Porque o eres figura pública del gobierno o eres una buchona. Ser figura pública del gobierno y ser buchona no se llevan. Ser figura pública del gobierno, trabajar en el gobierno, ¿cuál es el camino? Cuidar tu testimonio, cuidar tu ejemplo. Siempre un mal testimonio arruina la carrera de un político. Siempre un mal testimonio arruina el puesto de una persona que trabaja en el gobierno. Siempre. Tú sácale un video a la señora que te atendió mal en recepción en las instalaciones del gobierno, mañana ya no va a estar. ¿Por qué? Porque ser figura pública del gobierno exige testimonio. Entonces, dices tú, mi propósito es trabajar en el gobierno. Entonces yo tengo que tener el camino correcto, cuidar mi testimonio, cuidar mi comportamiento, cuidar mi forma de vivir, cuidar lo que hago, porque lo que hago puede acabar con mi propósito. Lo que yo hago puede acabar con mi propósito. O sea, ser buchona, o escoge, ok, si quieres ser buchona, adelante, pero no puedes ser figura pública del gobierno. ¿Sí me explico? Y a veces, iglesia, es lo que nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Queremos ser cristianos y queremos ser buchones. No se puede. Queremos ser cristianos y hacer cosas de pecado. No se puede. Queremos ser cristianos y hacer cosas inmorales. No se puede. Tu camino arruina tu propósito. Mira, por ejemplo, Maradona. Diego Armando Maradona, un futbolista. Mal ejemplo. Deporte y drogas no se llevan. Propósito, ser el mejor futbolista del mundo de toda la historia, de todos los tiempos. Él mismo lo dijo, no lo logré. Él mismo lo dijo, por las drogas. El mundo no alcanzó a ver lo mejor de mí por las drogas, dijo Maradona. Él mismo lo dijo. Un buen propósito, estaba en su propósito, pero un mal camino arruinó sus planes. El camino de las drogas arruinó sus planes. Ahí te va. Ser gran músico y vivir en la diversión no se mezclan. Ser un gran músico exige sacrificio enorme, concentración,
Sí, echarle cabeza para proyectar su vida musical. Pero si ando en la diversión, si nomás ando pensando dónde hay fiesta, si nomás quiero estar viendo la tele, si no dejo, no aparto mi tiempo para entrenar, para trabajar, no se llevan, no lo vas a lograr. Propósito bueno, camino equivocado. Ahorrar y gastar no se mezclan. Mi propósito es ahorrar, pero si no dejo el camino del gastar, no va a funcionar. El camino, por eso, propósito bueno, camino equivocado. Camino es por dónde voy, camino es cómo hago las cosas. Ser iglesia y estar comprometido con el mundo no se mezclan. Ser iglesia y estar comprometido con el mundo no se mezclan. Y es ahí donde también nos equivocamos. ¿Sí? Yo quiero ser iglesia, o sea, yo quiero pertenecer a la iglesia. Sí, yo quiero ser un cristiano, quiero pertenecer a la iglesia. Y estar comprometido con el mundo no se mezclan. Porque por decir, yo quiero ser iglesia, y yo les decía en mi trabajo, ¿sí? A mí explótame todos los días que quieras, pero menos el domingo. No puedo estar comprometido con el mundo y ser iglesia. No se mezclan. Porque si estoy comprometido con el mundo, no voy a poder ser iglesia. Tengo que aprender a ser iglesia, comprometerme con la iglesia y después vivir en el mundo. Así vivo yo. Lo aprendí, lo entendí. Si yo mañana tengo que trabajar y tú me dices que me ocupas para que vaya por ti, adiós el trabajo. Yo voy a orar por ti porque estoy comprometido con la iglesia y no con el mundo. Si hoy hay culto y Pancho te habla y te dice que tiene una carnita asada y no vienes al culto porque vas a la carnita asada de tu gran amigo Pancho, no se puede. Ser iglesia es tener compromiso con la iglesia. Si no, no puedes. No se juntan los caminos. Ser iglesia y estar comprometido con el mundo no se puede. No se puede. Estamos hablando de camino correcto, camino equivocado. Define tu propósito. O sea, si te encanta el mundo, entonces deja la iglesia. Sé honesto, ¿sabes qué, pastor? Yo vuelvo dentro de algunos años cuando realmente me nazca ser iglesia. O sea, ser, no estar, ser. Estar de cuerpo, espíritu, alma y cuerpo metido en este rollo. Hay culto, aquí estoy. Hay concierto, aquí estoy. Hay congreso, aquí estoy. Eso es ser iglesia, eso es ser. Hay congreso y tú buenas noches. ¿Sí me explico? Hay concierto y tú buenas noches. Hay estudio bíblico y tú quién sabe dónde andas. Hay estudio bíblico y quién sabe tú dónde estás. Hay concierto y quién sabe tú dónde te metiste. Hay congreso y quién sabe dónde te metiste. No se puede ser iglesia y estar comprometido con el mundo. Jesús lo dijo, nadie puede amar a dos señores, o amar más al uno y dejar al otro. Tiene que establecer uno la prioridad en su vida. Soy iglesia, y a partir de ahí, hago lo otro. Si puedo atender al mundo, lo atiendo, y si no, no. Y aquí lo dejamos, ¿sí? ¿Se entendió?